Sistema inmune innato. Entienden lo que les explico acá. Es que decimos que el sistema inmune innato es todo aquello que tenemos con lo que nacemos. Pero yo en alguna ocasión hice el siguiente cuestionamiento. Me dices que es todo aquello con lo que nacemos. Si yo a un recién nacido le mando una prueba, porque a veces el tamizaje pueden tener algo que no es normal, y tamizaje es algo, digamos, búsqueda de una serie de patrones que puedan cambiar en su sistema inmunológico, de la sangre, ¿sí? Yo puedo mandarle a cuantificar linfocitos. Es decir, el niño que acaba de nacer, ¿sí?, en su sangre ya va a tener linfocitos. Entonces, cuando yo digo, a ver si no se me pierde, sistema inmune innato, todo aquello con lo que nacemos, el niño ya nace con sangre. Y el niño en esa sangre ya tiene linfocitos. Pero los linfocitos no son parte del sistema inmune innato. Entonces, en algún momento se cuestionó, a ver, tú me estás diciendo que es todo aquello con lo que nacemos. El recién nacido nace con linfocitos, pero los linfocitos no son parte del sistema inmune innato. ¿Sí entendemos la incongruencia hasta ahí? Sí. Ok, bueno. Alguien más dijo, espérate, hay que cumplir ciertos requisitos. Y cuando desglosamos esos requisitos, entendemos por qué los linfocitos no son parte de ese sistema inmune innato. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Habíamos dicho número 1, todo aquello con lo que nacemos, nacimiento. Pero aún así, 2, que es bien importante, que es una característica que debe de estar en este sistema inmune innato, es que todo aquello con lo que nacemos no debe de generar memoria inmune. No debe generar memoria inmune. ¿Sale? Tú vas a decir, ¿cómo que memoria? El ejemplo que yo les di la vez pasada es que había una célula que se llama linfocito. Ese linfocito se puede subdividir en B y en T, pero ambos dos, de una vez lo voy a poner acá asterisco, sí generan memoria inmune. Tú vas a decir, ¿cómo que memoria inmune? Significa que después de toda una respuesta que el organismo va a dar ante un agente extraño, sí va a ser factible que si ese mismo microorganismo entra, esas amigas células linfocíticas se acuerden de él, ya les explicaré cómo se hace esa memoria, y respondan rápidamente, cosa que a quienes vamos a mencionar aquí no lo hacen. Eso es memoria, recordar quién ingresó por primera vez y quién nos causa daño. Por lo tanto, no debe de generar memoria inmune este sistema inmune innato. Ahorita vamos a ver sus componentes. 3. Esta es la tercera característica. Su respuesta debe ser rápida, respuesta rápida. Y aquí podemos mencionar el ejemplo más clásico, que es obviamente asterisco, el proceso inflamatorio. Y esta es una distinción, inflamatorio, pero de tipo agudo. Y entonces una inflamación aguda realmente tiene componentes del sistema inmune innato. Y una inflamación crónica tiene componentes del sistema inmune que aquí vamos a manejar, es adaptativo. ¿Vale? Entonces, esto es algo bien importante porque yo se los dije. La odontología vive de inflamación. ¿Vale? Bueno.
Esas tres características siempre deben de estar presentes para definir al sistema inmune innato. Por lo tanto, todo aquello con lo que nacemos, órganos, tejidos, mientras no generen memoria y su respuesta sea rápida, sí son considerados innatos. Si alguien me dice, es que en el examen pusiste linfocitos, en la sangre hay linfocitos de un recién nacido, ¿por qué me lo estás tachando? Porque acabo de explicar que estos sí generan ¿qué? Aunque nazcamos con ellos, no son parte del sistema inmunitario. Algo que complemento y lo pongo como asterisco que es bien importante. 4. Es que alguien dijo, tenemos una gran inespecificidad. Y puse asterisco. ¿Qué es inespecificidad? Pues es una característica del comportamiento que precisamente no lo va a ligar a la memoria. Pero aguas. Esto fue hace 100 años. Conforme hemos ido avanzando en estudiar el sistema inmune, alguien dijo inespecificidad. Oye, hoy día, ¿sí? Estamos hablando de esta fecha, hay muchos artículos con respecto a que una célula que tanto vamos a estudiar y se llama macrófago, tiene muchos sobre su superficie receptores, y los receptores sirven para llevar a cabo un ¿qué? Reconocimiento. Y cuando se estudió estos receptores, hay unos que se llaman TLR. Su traducción es Toll-like receptors. O sea, receptores parecidos a los Toll. Like, parecido. Es bien interesante, porque a lo mejor les hubieran dicho, son los receptores Toll. Pero alguien dijo, no, ya hay otros muy similares, parecidos. Entonces dijeron, oye, ¿y en quién se descubrió esos receptores similares? Nosotros somos los más evolucionados, somos seres humanos. Pues aunque no lo crean, esos receptores Toll originales se descubrieron en un insecto, en las moscas. Y entonces alguien dijo, entonces ¿qué? ¿Nos parecemos a las moscas? Pues yo no puedo decir que nos parezcamos, no tengo alas, no tengo los ojos como ellas, pero evolutivamente somos organismos eucariotes. ¿Sí? Y al ser organismos eucariotes, en esta cuestión de la expresión genética, pues se descubrió que la mosca Drosophila melanogaster, nombre muy especial, se los voy a preguntar en el examen, lo están grabando, así que cuando la pongan mal, no me digan. Drosophila melanogaster es la mosca de la fruta. ¿Te lo escribo o que lo vuelvo a repetir? Drosophila melanogaster. Este es el nombre de la mosca de la fruta. Pues en ella se descubrieron los receptores Toll. En el ser humano se buscó cuando se quiso dar explicación a ese reconocimiento por receptores de algo extraño, y se vio que teníamos receptores parecidos a la mosca. Sorprendente. Bueno, ya no los aburro más. Cuando nosotros hablamos de inespecificidad, si hay estos receptores TLR, lo que se supo es que había una familia de un aproximado de hasta 12 diferentes tipos de estos TLR. O sea, TLR-1, TLR-2, etc. Yo les voy a hablar de dos en específico, que es el TLR2 y TLR-4. ¿Sale? ¿Por qué les hablo de estos dos?
Porque el número 2 reconoce, reconoce algo que se llaman precisamente PAMPs. Aquí vienen todos estos nombrecitos que siempre les hacen la vida de cuadros. PAMPs. TLR2 reconoce PAMPs. Tú vas a decir ahora, ¿qué es un PAMP o PAMPs? Son, y aquí lo vamos a escribir, patrones M moleculares asociados a patógenos. PAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos. O sea que yo en algún momento les dije, hagan un glosario, porque esto se los voy a preguntar en el examen. Esto también es obviamente de examen. Obviamente todo esto es de examen. ¿Vale? Ahí está. Cuando yo me pongo a ver que estos TLRs 2, 4, 3, 7, etcétera, reconocen estos PAMPs que son patrones, pues entonces cuando digo patógenos, yo tengo que explicar un poquito como cuál sería el ejemplo del patógeno que es reconocido con TLR2. Y como los TLR2 reconocen estos PAMPs, por ejemplo, de bacterias gram positivas, ¿cuál sería el ejemplo que deben de ser expertos en la odontología? Claro, el ejemplo que deben de manejar todo el tiempo es Streptococcus mutans, agente causal de la caries. Y sí les empiezo a manejar otro porque este está muy asociado a nivel orofaringeo, corazón, articulaciones, y hay casos que por una mala extracción y mala dosificación de fármacos, esa bacteria se va a sangre y ocasiona endocarditis, y con todo respeto son los causantes, odontología. Y luego nosotros en la parte ya clínica vemos a un paciente con sepsis, ¿y qué pasó? Una extracción de un órgano dental imposible. Bueno, este es uno mutans y el otro es Streptococcus pyogenes. De inicio es el agente causal de una faringoamigdalitis, o sea, inflamación. ¿Vale? Bueno, esos dos son gram positivos y esos dos deben de tener un patrón molecular que se asocia como patógenos. ¿Cuál será el patrón presente en todas las bacterias gram positivas? A ver, esto es de biología, aunque no lo crean. De hecho, son dos nombres que están presentes como estructuras en las bacterias gram positivas. Cuando vimos estructuras de las bacterias, cápsula, virus, todo ello, se hizo mención, y a lo mejor no se acordarán, como de componentes que distinguían, aparte de los mencionados entre gram positivos y gram negativos. Para no tardarnos, esos componentes son ácido teicoico, que es un nombre raro, y el otro es un ácido lipoteicoico. Estos dos son componentes estructurales presentes en las bacterias gram, y ese es lo que realmente se conoce como el patrón molecular asociado, ejemplo, a mutans o biógenes, que va a ser identificado, reconocido por el TLR2. Y TLR es un receptor parecido al Ostol que se encontró en Drosophila, y TLR2 está presente en ¿quiénes?
Por lo tanto, facilita ese reconocimiento. ¿Y qué proceso? Claro. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren anotar algo? ¿O sigo? Reconociendo bacterias gram negativas. ¿Cuál es el objetivo que sean expertos en este TLR4 curso? reconoce a bacterias gram negativas. Por feromonas gingivales, claro. Entonces reconoce a porfiromonas gingivales. Bacteria gram negativa. La pregunta es, ¿qué tiene porfiromona gingivalis? Que obviamente va a ser reconocido por ese TLR4. Y de igual forma, así como mencionamos tal vez esporádicamente ácidos teicoicos y hipoteicoicos, todas las gram negativas deben de tener un componente estructural que se llama lipopolisacárido, asterisco, y esto también es de examen. Todo es de examen. No. ¿Por qué es tan importante en la inmunología ese lipopolisacárido? Porque es el que se asocia realmente de toda la bacteria al proceso inflamatorio y fiebre. Fiebre. Yo sé que en enfermedad periodontal, obviamente gingivitis de inicio, no va a haber fiebre porque esa es una inflamación localizada. Es decir, no siempre que haya inflamación tiene que haber fiebre. Pero cuando las bacterias gram negativas tengan esto, de acorde a los tejidos gastrointestinal, respiratorio, urinario, van a ocasionar una fiebre marca diablo. Entonces ya están los dos ejemplos de TLR2, TLR4 asociados. El caso del 2 eran positivos, ácidos teicoicos, lipoteicoicos, y el 4 asociado a gram negativos y el lipopolisacárido componente estructural. Obvio, todo este arsenal, ¿quién lo debe de tener? Y esos macrófagos, gracias a ello, tienen una mayor capacidad para poder ¿qué? Y si comen, fagocitan, activan a los linfocitos ¿qué? Los T activan a los y los B van a diferenciar a plasmáticas, y las plasmáticas ¿qué forman? Proteínas, anticuerpos. Exactamente. Los B van a diferenciar, y aquí lo ponemos a una célula que se llama plasmática, y los T van a diferenciar a los TH, que son los helper, y TC, que son los citotóxicos. Acuérdense de los novios y de las novias tóxicas. ¿Vale? Tóxicos. Bueno, ahí está. Todo este rollo fue para explicar el punto número 4, en donde se decía hace 100 años que una característica para que habláramos del sistema inmune innato es que debería de ser inespecífico. Pero aquí aparecen signos de interrogación. ¿Por qué? Porque hoy día podemos decir que realmente hay una cierta ¿qué? Con esto voy a poner aquí y voy a poner asterisco mitad parcial, si gustas, mitad entre paréntesis parcial. ¿Qué cosa? Especificidad. ¿Por qué estamos hablando de que sí hay una cierta especificidad? Porque están reconociendo componentes que y por lo menos pueden separar bacterias gram positivas de las gram, donde la respuesta no es la misma. Entonces, dentro de ese aprendizaje de 100 años de la inmunología, han cambiado algunas características. ¿Y saben por qué lo ha hecho el sistema inmune?
Porque constantemente se está aquí adaptando a un proceso evolutivo de los cambios del entorno. Esto tiene que ver con el medio ambiente, con la alimentación, con el factor estrés, que ustedes no lo deben de tener, obviamente con el sueño, con obviamente el ejercicio, etcétera. Entonces todo eso hace que las bacterias se adapten. Todo eso genera ciertas condiciones a las que se reta el sistema inmunológico. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quieren volver a anotar ese otro pedazo? No, bueno, los chinas respondan. Órale. Entonces, con respecto a esto, ya estamos abordando las características que deben de existir cuando hablamos de un sistema inmune innato, y algo bien importante es inespecificidad pasa a ser parcialmente específico, porque hablamos ya de receptores, y los receptores reconocen estructuras, patrones. Ejemplo, antígenos, tanto gram positivos como gram negativos, y obviamente aquí estamos hablando de ¿qué? Una gingivitis de inicio, que ojo, va a pasar a ser una ¿qué? Periodontitis. ¿Sale? Y aguas, en la periodontitis, digo, aquí en la gingivitis no me asusta tener la encía roja, porque yo les dije que muchas son las condiciones alimenticias junto con alimentación, con la higiene y bacterias. Pero en la crónica ya hay una respuesta desfavorecida por parte, en este caso, de los, generando el proceso de comerme a mí misma, la encía y al hueso. Ya hay una resorción de tejido, y cada vez esa encía se va a ir haciendo más corta, todo el periodonto. Por lo tanto, podemos llegar a la pérdida de un órgano dentario. ¿Vale? Eso es mucho de lo que tenemos que estudiar en inmunología. Bueno, ahí está. Cuando se estudiaron entonces quiénes cumplían todo esto de el sistema inmune, conjunto de mecanismos de defensa, conjunto, vamos a ver quiénes, se dijo, pues ya hablaste de receptores, pues tenemos que hablar también de quiénes son las células que pertenecen al sistema inmune innato. O sea, ¿qué células? Y entonces ahí empezamos a hablar de células que se dividieron en monocíticas, o bueno, vamos a poner mononucleares. Y cuando digo mononucleares es un núcleo, y eso también lo van a tener que ir ahorita visualizando y entendiendo. Nosotros ponemos como ejemplos monocito, y el monocito, ¿dónde se encuentra? En mi cuerpo. Está caminando, circulando, obviamente en la sangre. Hablo de células que son natural killer, y estas amigas natural killer tanto están en la sangre como pueden estar en los tejidos. Hablo de células como el mastocito, y esta es una célula 100% de los tejidos, ¿sí? Y luego se estudió que hay células que son llamadas no mononucleares, sino polimorfonucleares. ¿Y quiénes son mis polimorfonucleares? Son, perdón, aquí me falta una. Son monocitos, natural killer, mastocitos. También están aquí las células dendríticas,
que están en todos los tejidos, ¿sí? Son 4 acá. Y cuando digo polimorfonucleares, son 3, y es el neutrófilo, es el basófilo, muy bien, por ahí lo escuché, estoy medio sordo, pero todavía escucho algo, eosinófilo, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Y entonces estoy hablando de las células que conforman a mi sistema inmune innato, que deben de cumplir ¿qué características? Nacemos con ellas, no deben de generar memoria inmune, deben de actuar de modo rápido y pueden encajar en esa parte de ser parcialmente ¿qué? Inespecíficas. ¿Sale? Ahí están células. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué crees? Aún hay más. No solo va a haber células, sino también vamos a tener precisamente órganos con los que nacemos y sí pueden ser considerados componentes del sistema inmune innato. ¿Con qué debemos de nacer? Obviamente con una médula ósea, hueso. Si médula ósea, hueso. ¿Qué creen? Espérenme, les digo que me van faltando. Aquí son monocitos, natural killer, mastocitos, dendríticas y obvio, ¿quiénes me faltaron y no me dijeron? Claro, lo que pasa es que los monocitos, después de un aproximado de 8 a 16 horas, dejan la sangre y van a migrar a los tejidos y se convierten precisamente en ¿quiénes? En los macrófagos. ¿Estamos de acuerdo? Que me había olvidado, perdón. ¿Las células únicas también entrarían en ese sistema? ¿En cuál sistema? En el inmune innato. Claro, porque todo estamos ahorita hablándolo del puro innato. Esta es una pequeña excepción del adaptativo. Pero todo lo que ahorita trata de enfocar es innato. Y las gamma globulinas, ¿Qué producen los B? A través de las plasmáticas. Anti. Y para ti, que ya leíste, esos anticuerpos son llamados inmunoglobulinas. Y para ti, que también ya leíste, también son llamados gamma globulinas. Esos son nombres. ¿Estamos de acuerdo? Ya, hay dos volteando, luego. No les digan que se rompió la mano. Y ahora que estuvieran viendo CAD-CAM, en lugar de que estuvieran viendo tomografías, pero también son necesarios, si necesitan tomar buenas fotos. Bueno, ¿estamos de acuerdo aquí? Ya estoy medio loco cada vez. Yo no fui, lo digo yo. Si mi vida dependiera de estos movimientos, seríamos la pinche café en la memoria. Bueno, dale. ¿Dudas? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, aquí voy a seguir complementando, porque les digo que del macrófago, yo se los dije, es la célula más importante. El macrófago, de acorde al tejido que se encuentra, adquiere nombres propios. ¿Como cuáles? Cuando el macrófago está en piel,
que realmente es entre las capas o estratos, ¿sí?, de la piel, se le llama célula de Langerhans. Cuando el macrófago se encuentra en el hígado, se le llama célula de Kupffer. Cuando el macrófago se encuentra, que este es para mí el más importante en la odonto, a nivel del hueso, se le llama osteoclasto, asterisco. Y todo esto es para el examen. ¿Es Kupfer o Kupfer? ¿Cuál Kupfer? ¿En el hígado es Kupfer o Kupfer? Kupfer. ¿Vale? Cuando se asocia al pulmón, se le conoce como alveolar. Cuando se le asocia al sistema nervioso, se le llamaban células de la microglia. Entonces, microglia, Langerhans, alveolar, osteoclasto, Kupffer son ejemplos de. Bueno, todavía. Darles más, hay que hablar. Macrófagos en riñón se les llama mesangial. Riñón mesangial, hueso, osteoclastos, hígado, Kupffer, pulmón alveolar, piel, Langerhans, sistema nervioso, microglia. Todos ellos son ¿qué? Con nombres propios de acorde a su tejido. ¿Vale? ¿Quieren anotar un poquito? Anoten. Anades del innato. Ahí está subrayado, por eso está aparte, pero se vincula. Es necesario. Forma parte del que sistema vayamos inmune adaptativo. hablando de